La poción de Lao Tse. Y por espacio de centurias el cuerpo permaneció quieto, palpitante, cálido, sin deterioro, cual si fuera un durmiente en su recinto de oro, con una dulcísima modorra que sus ojos veló. Subsistía en sueños más allá de vacilaciones, entre vida y muerte, mientras a su lado vanas criaturas humanas huían al pasado, como hojas marchitas de perínidas estaciones. En los tiempos de la dinastía Tang, la China estuvo por largo periodo sometida a la feliz conducción de un virtuoso emperador que se llamaba Xinwu, quien había aniquilado a los enemigos del país, había consolidado la amistad de los aliados, había acrecentado la riqueza de los opulentos y había mitigado las desdichas de los menesterosos. Pero sobre todo, era respetado y amado por su persecución de la impía secta que integraban los adeptos del Lao Tse, a la que logró prácticamente aniquilar. Por lo tanto, parecía muy razonable que tal emperador se congratulara de su propia generosidad y merecimiento. Y sin embargo, como no hay una bienaventuranza humana que no sea perfecta, la aflicción no dejó de perturbar la tranquilidad espiritual de tan noble gobernante. A sus cortesanos solía decirles: si tal como afirmáis, nunca hubo en el pasado un emperador cuyos méritos sobrepujaran a los míos, ni nunca seguiría en el futuro otro que sea comparable a mí. Es muy doloroso considerar tal vez que en mis súbditos deberán sufrir a mí una muerte de una pérdida irreparable. A estas palabras respondían los cortesanos unánimemente: ojalá vivas para siempre, magnánimo soberano. Feliz augurio, exclamó el emperador, pero ¿de qué modo lograréis que se cumpla? El primer ministro miró al canciller, el canciller miró al tesorero, el tesorero miró al chambelán, el chambelán miró al bonzo principal, el bonzo principal miró al segundo bonzo y comprobó con gran sorpresa de que éste le devolvía la mirada. Cuando me toque el turno, murmuró el funcionario subalterno, he de comunicaros algo. Habla, ordenó el emperador. Oh bien amado tío de las estrellas, comenzó a decir el bonzo, en los dominios de vuestra majestad hay quienes poseen el don de prolongar la vida, pues breves palabras descubrieron el elixir de la inmortalidad. Que de inmediato se les traiga aquí, dispuso el emperador. Desgraciadamente, prosiguió el bonzo, todas esas personas sin excepción pertenecen a la abominable secta de Lao Tse, a cuyos miembros hace mucho tiempo que vuestra majestad conminó a abandonar la existencia, augusta resolución que la mayoría de ellos ha cumplido. A mi propia diócesis, tal vez, desde el feliz ascenso de vuestra majestad al trono, durante varios años tuvimos por costumbre empalar 20.000 por temporada, y de modo que al presente es muy difícil hallar apenas 20, por muy grande que sea la diligencia exhibida por los verdugos. En los últimos tiempos me ha parecido, reflexionó el emperador, que acaso haya mayores virtudes en esta secta de los que indujeron a suponer mis consejeros. Siempre pensé, observó el primer ministro, que eran gente más bien extraviada que deliberadamente perversa. Son una especie inofensiva de lunáticos, convino el canciller. Creo que se les debería confiar la custodia de la Cancillería. Su dinero no parece diferente del que poseen los demás hombres, afirmó el tesorero. Por mi parte, aseguró el chambelán, conocí a una anciana que había conocido a otra anciana, la cual pertenecía a esta secta, y aseguraba que cuando era niña, una niñita se había comportado con todo recato. Si tal como parece, señaló el emperador, su gracia, el bonzo principal, nos ha recomendado medidas erróneas. Será indispensable confiscar sus propiedades en beneficio del tesoro imperial y el segundo bonzo le reemplazará en sus funciones. Es necesario, empero, confiar antes de nada si esta secta posee realmente el elixir de la inmortalidad, porque resulta obvio que de ello depende toda la cuestión de sus méritos. Como nuestro consejero, el segundo bonzo, es la persona más interesada en este asunto con excepción de mí,
deseo que haga las indagaciones convenientes y que nos informe en la próxima reunión del Consejo, ocasión para la que habré de inmediato la pena que se le será impuesta en la eventualidad de que no haya tenido éxito. Esa misma noche, todos los miembros de la secta de Lao Tse que habitaban las prisiones del bonzo principal fueron decapitados, y ahí este recostó sobre su cabeza en la almohada con algún grado de serenidad anímica, en la certeza de que el conocimiento del elixir de la inmortalidad había perecido junto a sus víctimas. Puesto que la meta que se proponía alcanzar era diferente, el segundo bonzo procedió de manera distinta. Hizo traer a sus cautivos y les habló sobre las malas artes de los cortesanos exentos de principios, y sobre la felicidad con que inducen al error inclusive el príncipe mejor intencionado. Durante años, en su condición de segundo bonzo, había propiciado tal vez en la corte el respeto de la tolerancia, y finalmente había tenido éxito en su intención de esclarecer a su majestad en la medida suficiente como para que existiese la mejor perspectiva de que en breve plazo se promulgara el edicto de benevolencia, con la sola condición de que previamente se tuviese acceso al elixir de la vida. Los infortunados heréticos estaban dispuestos a perpetuar la existencia del emperador sin demora, con tal de que no se les perturbara la propia, pero toda la información que pudieron ofrecer al bonzo se limitaba a una vaga tradición de la secta. Esta consistía en que el conocimiento secreto había sido poseído de Lao Tse y se hallaba reservado a unos pocos adeptos, la mayoría de los cuales se encontraban sumidos en un estado de trance tan profundo que cualquier comunicación con ellos resultaba imposible, pues la admiración de la droga milagrosa era acompañada, al parecer, por este inconveniente. Quien tenía acceso a la poción se sumergía en un intenso sueño que duraba entre 10 años y la eternidad, según el alcance de la meditación recibida. Mientras duraban sus efectos, quedaban suspendidas las actividades naturales habituales y la persona que había recibido el tratamiento despertaba en la misma condición física, juvenil o proyecta que tenía en el instante en que se había iniciado el letargo, aunque todavía se hallaba expuesta a heridas o accidentes. Continuaba disfrutando de salud, vigor y plenos en un periodo igual a la duración del trance, al cabo del cual se recuperaba la condición mortal, a menos de que se ingiriera una nueva dosis. Todos los secuaces de Lao Tse que habían retornado a la vida en el magnánimo reinado de su actual majestad emigraron de inmediato. Por lo tanto, las únicas personas capaces de proporcionar información se hallaban sumidas en el sopor, y por supuesto, solo se podrían participar a su saber cuando despertaran. Casi todas ellas ocultas en las profundidades de cavernas, generalmente habitadas por bestias feroces para mayor seguridad, ya que un oso o un tigre jamás dañaría a un integrante de la secta. En consecuencia, quienes fueron llamados a declarar aconsejaron al bonzo que buscara los sitios en que se hallaban los tigres más sanguinarios de su diócesis, y que personalmente los siguiera hasta sus guaridas, con la certeza de que lograría lo que deseaba. Semejante proposición resultaba demasiado enojosa para el bonzo, que se hallaba tan poco dispuesto a aventurarse en la cueva de una bestia salvaje como a ceder a otra persona la oportunidad de realizar el descubrimiento. Mientras vacilaba con indecible desconcierto, fue informado de que un viejo se disponía a expirar de la edad de 120 años y que deseaba hablar con él. En la sospecha de que tan venerable individuo posiblemente tuviese por lo menos un atisbo del gran secreto, el bonzo se apresuró hacia su hecho. «Nuestro maestro, Lao Tse», empezó a decir el anciano, «nos prohíbe dejar este mundo sin revelar aquello que pueda ser beneficioso para nuestro prójimo. Ignoro si consideras que el conocimiento de la poción de la inmortalidad te favorecerá, pero el asunto no viene al caso porque no poseo su fórmula. Escucha mi relato. Pese a ello, hace 90 años, cuando era cazador, quedé atrapado en las mandíbulas de un tigre enorme que me condujo a su guarida.
Allí me encontré en la presencia de dos damas, una juvenil y de unos incomparables encantos, la otra demacrada y llena de arrugas. La más joven recriminó al tigre, que de inmediato me dejó en libertad. Mi gratitud ganó la confianza de las mujeres y pude enterarme de que eran secuaces de Lao Tse, refugiadas en esa caverna para compartir la bebida milagrosa, lo que se disponía a hacer. En apariencia eran madre e hija, y recuerdo perfectamente que la composición del brebaje solo era conocida por la hija. Esto me sorprendió porque supuse que lo natural hubiese sido lo contrario. El tigre me escoltó de regreso a mi hogar. Adjuré de la casa y me convertí en discípulo de Lao Tse, lo que continué siendo en secreto hasta el día de hoy. Ahora procederé a indicarte el lugar en que se hallaba la caverna. Si bien está más allá de mis posibilidades, asegurarte que las damas aún permanecen allí. Expiró de un momento, y ahí fue que miró hacia un sitio señalado, con el que debía buscarse la caverna. Era necesario, pues, poner manos a la obra. El bonzo adoptó la mejor de la manera que pudo los ropajes del adepto de Lao Tse, reunió un séquito de discípulos muy piadosos y, acompañado por un reducido ejército de cazadores y guerreros, marchó en busca de la cueva que habitaba el tigre. La encontraron al anochecer y una vez dejaron atado a un niño cerca de la entrada, el modo de cuando fuera venerado a gritos anunciara que el tigre salía del refugio o volvía en él. El bonzo y sus esbirros se apostraron en un costado y aguardaron hasta la madrugada. Los lejanos aullidos de las fieras que vagaban en busca de sus presas privaron por entero el reposo del santo varón, pero nada más grave le sucedió. Y cuando en la mañana se oyó al niño que, en lugar de proporcionar desayuno al tigre, comenzaba a llorar reclamando el suyo propio, los sitiadores se armaron de valor para introducirse en la guarida. El resplandor de las antorchas no reveló ningún tigre, pero, para inexplicable deleite de Bonzo, dos mujeres yacían en el suelo de la caverna, en estricta coincidencia con la descripción del anciano. Sus vestiduras correspondían al uso del siglo anterior. Una de las figuras se mostraba arrugada y canosa, en tanto que la inefable tal vez era el encanto de la otra, que podía tener a lo más de 17 o 18 primaveras, y suscitó un clamor generalizado de admiración al que siguió un silencio de extasiado mutismo. Cálidas, flexibles, con frescos colores y la respiración normal del sueño, las durmientes reposaban una junto a la otra. El brazo de la más joven pasaba por debajo del cuello de la más anciana, y su barbilla se refugiaba en el hombro de su compañera. Los semblantes de ambas parecían indicar sueños placenteros. ¿Puede ser esto, por cierto, solamente un trance?, preguntaron al unísono varios seguidores del bonzo. «Fiat expeneptum incore vili», exclamó el bonzo, y lanzó una larga jabalina de caza contra el pecho de la anciana. La sangre manó libremente, pero no se advirtió ningún cambio en la expresión del rostro. Ninguna agitación anunció la muerte, nada les permitió cerciorarse de que la mujer realmente había expirado, hasta que el cuerpo se enfrió y los miembros exhibieron rigidez. «Transportad a la joven como si fuera porcelana», ordenó el bonzo. Y como si fuera porcelana, la exquisita y bella muchacha fue sacada de la caverna, mientras sonreía en su trance inconsciente de los sucesos. Entretanto, el cadáver de su anciana compañera fue abandonado en la voracidad de las hienas. Los que transportaban a la joven tantas veces se detuvieron a contemplar su belleza que fue necesario cubrir por completo las facciones hasta que llegaron a la silla con las manos cerradas en las que vigilaba estrechamente por el bonzo. Se condujeron al palacio imperial. Allí fue llevada ante el emperador, quien en el acto dio muestras de veneración. La durmiente fue instalada en un lecho de paño de oro, en los aposentos imperiales, y sorprendía observar el contraste entre su hermosura juvenil, tan apacible en el reposo,
y el viejo emperador, enfervorizado por la apetencia de la belleza y con su pasión por la vida. «Oh, serenísima majestad», dijo el más prudente de los consejeros, «¿hay alguna secta de vuestros dominios que posea el secreto de la perpetua juventud?» El emperador ordenó publicar un bando, pero no pudo hallarse ninguna secta de tal naturaleza. El soberano se lamentó de sobremanera e hizo quemar perfumes penetrantes en torno a la durmiente, a la vez que dispuso que sus oídos se hicieran resonar cuernos y se repicaran panderos metálicos, con la esperanza de que se despertase antes de que él estuviera muerto o totalmente decrépito. Pero la joven ni se agitó. Entonces el poderoso gobernante se encerró en compañía de ella y ocupó su tiempo en orar a Fo para que le hiciera despertar. Pero un día la puerta de esa cámara fue abierta violentamente y la anciana esposa del emperador penetró enardecida con el propósito de reprenderle. «Xin Wu», gritó la mujer, «no tienes el corazón de un hombre, serás inmortal y permitirás que yo muera, me entregarán al sepulcro y tú reinarás en otra compañía. ¿Para qué tú? ¿Para qué? ¿Para qué tú? ¿Para qué te fui fiel? Si nuestras cenizas finalmente no se mezclarán, viejo libidinoso». «Suti», respondió el emperador con vehemencia, «me juzgas erróneamente. No soy despiadado lascivo, ni tampoco una mariposa que sorbe en los labios mismos de la belleza. ¿Acaso mi alma no está obsesionada plenamente con esta divina criatura a la que amo con afecto infinitamente, tal vez mayor al que he sentido jamás por ti? Y además, ¿cómo sabes?», añadió con un intento de aplacarla, «¿cómo sabes que no te daré de beber la poción milagrosa?» «Para conservar mis arrugas y mis cabellos grises por siempre jamás. No, Xin Wu, no soy tan tonta como tú, e inclusive si lo fuera, no estoy enamorada de ningún jovencito. Por lo demás, ¿acaso ignoro que aún se mostrara dispuesta a aceptar la dávida ninguna que nunca me la otorgarás?» Salió interprestosamente enfurecida y se ahorcó con su imperial ceñidor. En la vista de lo cual los restantes, y ahí las demás esposas y concubinas del emperador, imitaron el ejemplo según lo prescribían las costumbres y la razón. El palacio entero se pobló de lamentos funerales. Pero el emperador no expresó ningún lamento, ni siquiera apartó la mirada de la durmiente, y ésta ni siquiera se despertó. Entonces el hijo del emperador vino a ver a su padre exhibiendo una furia incontenible. «Asesinaste a mi madre, me privas de la corona que es legítimamente mía. Yo que nací para ser emperador, moriré apenas como súbdito, de ninguna manera. Te rescataré a ti mismo y atravesaré a tu manceba con la espada, o la incineraré con el fuego». El emperador, temeroso de las amenazas que fueran cumplidas, ordenó matar a su hijo, así como a los hermanos y hermanas de éste, y no prestó más atención a los negocios del Estado, para lo cual delegó todas sus obligaciones al segundo bonzo, que ahora era el bonzo principal. Y cesó el cumplimiento de las leyes, y las rebeliones comenzaron a estallar en las provincias, y los enemigos invadieron el país, y el territorio se vio amenazado por el hambre. Entonces el emperador estaba casi 10 años más cerca de los umbrales de la muerte, cuando la bella durmiente fue traída a la corte. El amor de tal belleza, y por tal belleza, estaba prácticamente extinguido en el soberano, pero sus anhelos de vida se hicieron más intensos. Se sintió encolerizado de la durmiente que no despertaba, y con las escasas fuerzas que le quedaban la castigó ferozmente en las mejillas. Pero ella no daba señales de despertarse. Vino a la memoria del soberano el hecho de que si llegaba a obtener la poción de la inmortalidad, se sumiría en un trance. Por tanto, adoptó cuantos recaudos eran necesarios para el interregno. Decretó que se le sentara erguido en su trono, con todos sus atributos imperiales, y dispuso que se aplacara y se aplicara la pena de la muerte a quienquiera que tomase la libertad de retirar uno solo de ellos. Su figura adormilada presidiría todos los consejos,
Sería consultada acerca de todas las decisiones de Estado y todos los ministros y funcionarios le rendirían homenaje diariamente. La bella durmiente resucitaba, tenía que compartir de nuevo la bebida, el mismo tiempo, de la misma manera que el soberano, para que pudiese salir de la modorra junto con él, quien así comprendería y comprobaría los encantos de la joven, no habían menguado. Todos los ministros juraron solemnemente cumplir estas órdenes, inspirados en el firme propósito de incinerar al emperador tan pronto como se durmiera, para dispersar sus cenizas al viento. Luego disputarían entre ellos el imperio. Entretanto, cada cual estaba ocupado preferentemente en la tarea de gobernar a los rebeldes para su causa, de modo que si la situación del pueblo se tornaba más mísera el día a día. Y a medida que el anciano emperador se iba debilitando cada vez más, comenzó a tener visiones. Se le aparecían tal vez legiones de pequeños demonios que le rodeaban gritando: «Somos tus pecados y seremos castigados. Si vives por siempre jamás, ¿nos privarás de recibir nuestro merecido?». Hermosas figuras femeninas se le acercaban veladas, con la cabeza agacha, y murmuraban: «Somos tus virtudes y seremos recompensadas. ¿La intención tuya es defraudarnos?». Y otros espectros sombríos pero agradables que susurraban: «Somos tus amigos muertos que hace ya mucho aguardamos tu llegada. ¿Harás nuevas amistades y nos olvidarás?». Y también algunos decían: «Somos tus recuerdos. ¿Piensas vivir hasta que nos hayamos desvanecido de tu corazón?». Y otros más agregaban: «Somos tu fortaleza y tu belleza, tu memoria y tu ingenio. ¿Puedes seguir viviendo pese a saber que nunca más nos volverás a ver?». Por fin llegaron 2 guardias, enviados por el rey de la muerte, y uno de ellos reía. El otro le preguntó qué la causa tanta gracia, y su compañero respondió: «Me río del emperador que pretende escapar de nuestro señor, ignorante en el momento de su extinción. Ha sido registrado con punzón de acero en una roca adamantina hace 1.000.000 de millones de años, en el principio de este mundo». «¿Y cuándo sucederá?», interrogó su camarada. «Dentro de 10 minutos», replicó el que estaba enterado. Cuando el emperador oyó esas palabras, enloqueció de terror y corrió hacia el lecho donde yacía la bella durmiente. «Despiértate, por favor», gritó, «despiértate y sálvame antes de que sea demasiado tarde». Y ¡oh, maravilla!, la durmiente pareció animarse y abrió los ojos. Si había sido hermosa durante el sueño, cuanto más lo fue al despertar. Pero en el pecho del emperador la pasión por la vida se había sobrepuesto a la pasión por la belleza, y ya no vio ni los ojos semejantes a estrellas, ni lozanía comparable con el melocotón o el lirio, ni el semblante magnífico del amanecer. Solo atinó a gritar: «Concédeme la poción para que no muera, solo concédeme la poción». «Me resulta imposible», dijo la muchacha. «La única que conoce el secreto es mi hija». «¿Quién es tu hija?». «La anciana canosa que reposaba a mi lado en la caverna». «¿Que esa vieja arrugada era tu hija? Hija tuya que eres tan joven y fresca». «Sin embargo», repuso ella y prosiguió, «nació cuando yo había alcanzado la edad de 16 años y permanecí amodorrada por el espacio de 70 años. Cuando desperté, la encontré vieja y decrépita, en tanto que por mi parte conservaba la misma lozanía que cuando cerré los ojos. Ella conoce la fórmula secreta, de la que nunca llegué a enterarme». «El bonzo será sacrificado», vociferó el emperador. «Es demasiado tarde», le advirtió su interlocutora. «Ya lo han despedazado». «¿Quién hizo eso?». «La muchedumbre que ahora se aproxima para hacer lo mismo contigo». Y mientras la mujer hablaba, se abrieron de golpe las puertas y se rompió la gente, encabezada por el bonzo más piadoso del imperio, después del difunto bonzo principal, quien hundió una espada en el pecho del emperador al tiempo que exclamaba:
Quien desprecia la vida que posee en beneficio de otra merece ser privado de la que ya tiene. Estas palabras, según refiere el historiador Li, fueron consideradas dignas de ser escritas en letras de oro en la cámara de Confucio. La gente gritaba «¡Matad a la bruja!», pero ella fijó su mirada en la tarmulta y ésta prorrumpió en un solo clamor: «¡Sé nuestra emperatriz!». «Debo recordaros», respondió, «que tendréis que soportarme por espacio de 100 años». «Ojalá lleguen a ser 1000 veces 100 años», contestaron. Por consiguiente, tomó el cetro y reinó gloriosamente. Entre sus acciones virtuosas se encuentran el hecho de tolerar a los proselitos de Lao Tse. Desde entonces, si bien ya no fueron perseguidos por los hombres, se observó que las bestias salvajes cesaron de respetarlos, como en épocas pasadas, y los devoraron con el mismo apetito con que se comían a los miembros de otras sectas y confesiones.